El día de hoy, y gracias a un esfuerzo desde la Red para el Fomento de la Calidad e Inocuidad en Queserías Artesanales, la Red Quesarte del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED, vamos a escuchar al doctor Adrián Hernández Mendoza, quien nos va a platicar sobre un tema que es muy importante y que lo hemos intitulado Más allá de la calidad e inocuidad del queso, vehículo y fuente de microorganismos importantes en su composición y origen. Rápidamente, Adrián es químico farmacéutico biólogo, egresado de la Universidad Veracruzana. Posteriormente realizó estudios de maestría en ingeniería bioquímica y hizo su doctorado en ciencia de los alimentos en el Tecnológico Nacional de México en Veracruz. Él es exalumno del doctor Hugo Sergio García Galindo, un connotado científico mexicano cuya especialidad también son los lácteos, o parte de su especialidad son los lácteos. Posteriormente, Adrián realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Nova de Lisboa y pues desde hace algunas primaveras es profesor investigador adscrito al Laboratorio de Química y Biotecnología de Productos Lácteos en la Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Animal del CIAD. Entonces, pues sin más, los quiero dejar con Adrián. Así es que, pues muchísimas gracias, Adrián, y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Aarón. Muchas gracias, Esmeralda. Agradezco mucho la invitación para dar esta charla a través de Somédica y de la Red Quesarte. Y pues la intención de mi plática es hablarles un poquito sobre lo que es la calidad e inocuidad de los quesos y lo que nosotros hemos hecho desde nuestra trinchera para contribuir en este sentido, utilizando a los quesos como vehículo o como fuente de microorganismos que tienen ciertas características funcionales que pueden ser importantes. Me gustaría empezar diciendo que existen más de 1000 variedades de quesos producidas a nivel internacional. Estos quesos pueden estar preparados a partir de leche de vaca, leche de oveja, leche de cabra o leche de búfala, y todos ellos tienen en común que presentan una gran variedad de microorganismos que se encuentran trabajando de forma compleja unos con otros. Estos microorganismos pueden ser propios de la leche y del queso, por lo tanto, y este tipo de microorganismos se les conoce como microbiota autóctona o pueden ser adicionados como cultivos iniciadores. Y estos microorganismos en la matriz se encuentran interactuando ya sea de forma competitiva, de forma cooperativa o de forma neutral. Pueden estar peleando por nutrientes, pueden estar peleando por ciertos micronichos dentro de la matriz, pero también pueden verse afectados por otras cuestiones externas como la concentración de sal que puede haber en el ambiente, el pH, etcétera. Entonces, todas estas condiciones hacen que esta microbiota vaya cambiando conforme va pasando el tiempo y se vayan adaptando de forma diferente. Y en su proceso de adaptación pueden ir generando diferentes sabores y olores en el producto. Estos microorganismos se pueden incorporar al queso en diferentes puntos del proceso de producción. Si se trata de un queso artesanal que está preparado con leche cruda, pues aquí las concentraciones microbianas son más elevadas que en el caso de un queso que está preparado a través de un proceso bien establecido, donde pasa por un tratamiento de pasteurización. El otro punto donde hay una incorporación importante de microorganismos es cuando se lleva a cabo la inoculación de la leche, ya sea a través de un cultivo de un día anterior o a través de cultivos iniciadores, dependiendo del tipo de queso que se trate. Y finalmente estos microorganismos van a empezar a proliferar, van a empezar a crecer hasta llegar a concentraciones cercanas a las 10 a las 9 unidades formales de colonias. Aquí la diferencia entre el queso preparado de forma artesanal y al procesado es la biodiversidad que puede haber de microorganismos presentes en la matriz final. Estos microorganismos pueden ayudar en diferentes formas, pueden, por ejemplo, mejorar el valor nutrimental del queso, ya sea
a través de la producción de ácidos que van a ayudar a que los minerales presentes en el queso se solubilicen mejor y puedan ser mejor absorbidos, a través también de la generación o síntesis de ciertos componentes o micronutrientes importantes como vitaminas, o a través de mejorar la biodisponibilidad y bioaccesibilidad de los nutrientes presentes en la matriz. Estos microorganismos dentro del queso van a empezar a llevar a cabo muchas reacciones y principalmente se ha establecido que existen 3 reacciones principales para el desarrollo de sabor y olor en el queso. Esas reacciones son el metabolismo de la lactosa residual, reacciones de lipólisis y reacciones de proteólisis. Al final de todos este tipo de reacciones se van a formar compuestos volátiles como alcoholes, ácidos, ésteres, los cuales son los responsables principalmente de los aromas del queso, pero también se van a formar compuestos no volátiles como ácidos orgánicos, algunos aminoácidos, algunos nucleótidos que están asociados con el sabor del queso. Aquí les pongo algunos ejemplos de los compuestos que se generan, por ejemplo, el ácido butírico, que está relacionado con el olor a calcetín sucio, el metilpropanol, que está relacionado con el olor a plátano, el diacetilo, que está asociado al olor a mantequilla, y así tenemos otros ejemplos. Estos microorganismos, cuando están bien caracterizados y se sabe exactamente qué es lo que están haciendo dentro de la matriz, pueden ser utilizados de forma favorable para contribuir al sabor y al olor del queso. Por ejemplo, tenemos a Penicillium camemberti, el cual tiene una actividad proteolítica muy desarrollada, muy robusta, y este tipo de microorganismos se utiliza para generar aromas a setas, una textura muy cremosa, un sabor a nuez tostado, y se utiliza principalmente para generar el queso camembert. También tenemos otros microorganismos como Peribacterium lineae, que es un microorganismo que también tiene una actividad proteolítica muy desarrollada, pero además tiene otras enzimas que permiten la generación de aminas, aldehídos y compuestos azufrados, que son los que les van a generar el color característico a quesos como el Munster o Limburger. También tenemos a Propionibacterium fredericii, que es este microorganismo, lo que hace es utilizar el ácido láctico de otros microorganismos producidos por otros microorganismos para producir ácido acético y principalmente CO2. Y este CO2 es el responsable de la formación de los ojos característicos en el queso tipo suizo. Además de que también desarrolla sabores como dulce y nuez. Entonces, es importante conocer bien, caracterizar bien estos microorganismos para poder sacar provecho de ellos y generar quesos con diferentes propiedades sensoriales muy agradables. Sin embargo, muchas veces durante el procesamiento del queso se pueden contaminar con microorganismos no deseados y se pueden llevar a cabo algunos defectos de calidad dentro del queso. Uno de ellos puede ser el desarrollo de gas, también conocido como hinchazón, y aquí se contamina el queso de tal forma que entran o se introducen microorganismos fermentadores de lactosa. Por ejemplo, tenemos algunas bacterias coliformes, tenemos algunas bacterias heterofermentativas y algunas levaduras que empiezan a utilizar la lactosa y empiezan a producir hidrógeno y CO2. Entonces empiezan a formar esas pequeñas burbujas dentro de las 24 o 48 horas después de haber elaborado el queso. A eso se le conoce como un desarrollo de gas temprano. Sin embargo, conforme van pasando el tiempo, algunos otros microorganismos que están ahí de forma oportunista empiezan a utilizar esta lactosa para crecer y empiezan a degradarla y empiezan a producir butirato y más CO2 y más hidrógeno. Entonces, este se empieza a acumular en la matriz del queso, de tal forma que otros microorganismos también contribuyen con la formación de más CO2 hasta que se producen este tipo de deformaciones dentro del queso que pueden llegar hasta hincharlo y reventar al queso. Para llegar a este punto se requieren 1 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonias de los microorganismos contaminantes. Ya se han reportado casos, por ejemplo, en Brasil, con queso artesanal, Minas, en la región de Canastras, se llevó a cabo un estudio donde se censaron 24 queserías. Se estimó que entre todas eran capaces de producir 36 piezas de kilo por día. Y aquí lo interesante fue que se dieron cuenta que solamente 4 de las queserías que se estudiaron cumplían con la legislación
que dice que el queso debe madurarse durante 22 días. Entonces, la mayoría de los quesos no se maduran, se dejan madurar solamente 5 días para venderlos, y aquellos cuando van a entrar al concurso los dejan madurar solamente 15 días. Y esto obviamente trae como consecuencias el crecimiento de microorganismos no deseados que empiezan a pigmentar el queso. Por otro lado, también tienen malas prácticas a la hora de almacenar el queso, se empiezan a formar estas coloraciones amarillas, y lo que les comentaba, la hinchazón del queso, de forma que se forman estas cuarteaduras sobre la superficie. También se dieron cuenta que en 19 de las 24 queserías había una formación de burbujas tempranas, y estas estuvieron relacionadas con el sabor ácido, el sabor picante y amargo, y sobre todo el sabor agrio en este tipo de quesos. Algo también que llamó la atención fue que cuando se le hizo encuesta a los productores de queso de cómo querían que se les ayudara, la mayoría dijo que estaba interesado más en mejorar la apariencia sobre la calidad o sobre el rendimiento. Otro tipo de deformación o defecto que se puede generar en los quesos por la presencia de microorganismos no deseados es la acidificación o una posacidificación después del desmoldeado. En estos casos, en el queso fresco, ya una vez que se monta en el aro, si el tamaño de partícula no es adecuada, entonces se va a concentrar ahí humedad, lactosa, y como en este punto las bacterias aún están muy activas, entonces van a seguir un proceso de poscrecimiento, y por lo tanto un proceso de posacidificación, de tal forma que después de 24 horas de reposo, el queso sigue soltando suero, pero sobre todo genera cuajadas quebradizas, hay una pérdida de calcio y se generan sabores desagradables, sobre todo amargo, y olores similares al amoníaco. También lo que puede pasar es que se empiecen a generar estos microorganismos que pigmentan la superficie del queso, y esto puede ser un arma de dos filos. Por un lado, puede ser bueno para aquellos quesos en los que nos interesa que crezcan este tipo de microorganismos porque le dan una apariencia atractiva para la gente que está acostumbrada a consumirlos, pero también puede dar una apariencia desagradable, y lo peor de todo es que aquí pueden crecer microorganismos no deseados que pueden tener un efecto negativo en la salud de las personas que los consumen. Se ha establecido que hay diferentes microorganismos que, además de producir compuestos relacionados con el aroma, también pueden producir otro tipo de compuestos que pueden ser perjudiciales, y como ejemplo tenemos las aminas biogénicas. Las aminas biogénicas son compuestos orgánicos con uno o más grupos de aminas. Se pueden subdividir o clasificar de acuerdo al número de aminas presentes o según su estructura, y estas en muy pequeñas concentraciones participan de forma benéfica en diferentes procesos psicoactivos, neuroactivos o vasoactivas. Sin embargo, cuando se encuentran en concentraciones elevadas, pueden tener efectos negativos, pueden afectar problemas cardiovasculares, generando hipotensión o hipertensión, pueden generar también dolor de cabeza o migraña, pueden desarrollar respuestas alérgicas, pueden también generar el trismo, que es cuando la mandíbula se traba, pero también pueden llegar a cuestiones más graves como la aparición de cáncer a nivel colónico, y pues esto puede llevar a la muerte. Se requieren tres cosas principalmente para la generación de estos compuestos. Uno es que haya aminoácidos libres disponibles, otro es que haya microorganismos que tengan esta enzima, la descarboxilasa, y la tercera condición es que se den las condiciones apropiadas para el crecimiento de estos microorganismos. Y los quesos, desafortunadamente, pueden cumplir con esas tres características. Tal es así que ya se han reportado la presencia de diferentes aminas biogénicas en diferentes quesos alrededor del mundo, y se han identificado ya los microorganismos que están presentes y participan en estos procesos de formación de estos compuestos, y aquí se incluyen tanto bacterias gram positivas como gram negativas, y bacterias que se piensa que son seguras, como algunas especies de lactobacilos, o algunos microorganismos oportunistas como algunos enterococos. Pero bueno, ¿de dónde vienen todos estos microorganismos que pueden contaminar el queso? Hay que tener claro que la leche como tal puede contener una microbiota comensal, es decir, microorganismos que no están asociados con procesos infectivos o patogénicos, es decir, con mastitis. Esos microorganismos llegan aquí a la ubre de la vaca, ya sea en los lugares donde se recuestan ellas a descansar, en el equipo que se utiliza para extraer la leche, por algunos insectos,
pero todos estos microorganismos en conjunto, que pueden estar en diferentes partes de la glándula mamaria, lo único que hacen es estar funcionando de forma positiva para la vaca, generando una homeostasis inmunitaria. Entonces, esto es bueno para la vaca. Sin embargo, puede haber ciertos procesos o ciertas perturbaciones de esta microbiota comensal originada por la presencia de microorganismos patógenos o por la administración de compuestos antimicrobianos, antibióticos particularmente, que pueden llevar a una disbiosis de esta microbiota comensal, lo que va a generar un efecto de inflamación y un efecto de un proceso infectivo en la glándula mamaria del animal. Y esto obviamente pues va a generar la proliferación de microorganismos patógenos que pueden incorporarse al producto final. Normalmente cuando se trata de quesos que pasan por un proceso tecnológico, se someten a un tratamiento térmico, pero aquí va a depender mucho de la intensidad del tratamiento térmico, si estas bacterias se van a eliminar o no se van a eliminar. También otro punto de contaminación puede ser durante la adición de los cultivos, ya sea el cultivo anterior, de un día anterior, también las condiciones de almacenamiento, las condiciones de higiene de las áreas donde se está produciendo el queso, y otro punto muy importante es en el punto de venta. Se han identificado muchos microorganismos con carácter patogénico en quesos. Los de mayor importancia son Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Salmonella enterica. Sin embargo, también se han encontrado otros microorganismos como Clostridium botulinum, entre otros. Hay estudios que han evidenciado la presencia de estos microorganismos en diferentes quesos, incluyendo quesos frescos y quesos madurados en diferentes partes del mundo. Recientemente, en febrero de 2024, la FDA en Estados Unidos reportó la incidencia de un brote de Listeria monocytogenes en quesos frescos y queso cotija, principalmente, aunque también estuvieron involucrados queso Oaxaca y queso fresco producidos por esta compañía. Se reportaron 26 casos en 11 estados diferentes de la Unión Americana, y de estos 26 casos, 23 llegaron a hospitalización y 2 terminaron en fallecimiento. El microorganismo que se identificó como causal de este brote fue Listeria monocytogenes, la cual pues, puede tener efectos leves o efectos graves. En España, también en la región de Valencia y Cataluña, también se reportó la presencia de Salmonella enteritis en quesos de pasta blanda. Aquí, afortunadamente, no se reportó ningún caso de personas que estuvieran hospitalizadas o hayan muerto, pero sí se encontraron algunos problemas de dolor abdominal, diarrea entre las personas que los consumieron. Todos estos quesos fueron retirados. México pues no está exento de este problema. Hace un par de años se publicó un artículo en el Journal of Food Protection donde se evaluaron diferentes tipos de quesos en un tianguis de la Ciudad de México. Aquí se encontró que el 87% de los quesos presentaron una baja calidad microbiológica. Un queso, al menos un queso de cada tipo de queso, superó los límites permitidos de Staphylococcus aureus. Sin embargo, no se encontraron restos o presencia, de Salmonella, Listeria, Escherichia coli, diarrógena, y tampoco la toxina Shiga producida por Escherichia coli. Lo que sí se detectó fue E. coli uropatógena y una micobacteria no tuberculosa, pero esto se identificó en los quesos al momento de que el queso había sido manipulado para su corte. Y esto nos indica pues que el punto de contaminación realmente es durante el manejo en el punto de venta, más que en el proceso de elaboración de los quesos. Para poder garantizar la inocuidad y seguridad de estos quesos, existen diferentes reglamentaciones. A nivel internacional, el Códex Alimentarios es el que se encarga de proporcionar el marco normativo, donde se incluyen los quesos artesanales. Particularmente en México, nos regimos por la norma oficial mexicana, donde se establecen la normatividad para ese tipo de quesos, y donde se manejan aspectos importantes como la pasteurización de la leche, el etiquetado y las condiciones sanitarias de las instalaciones. Esta norma oficial mexicana como se rige o está asociada al Códex Alimentario. En el Códex Alimentario se establece que
ahí la posibilidad de elaborar quesos artesanales con leche cruda, siempre y cuando se utilicen procesos productivos bajo buenas prácticas de higiene y manufactura. En ese sentido, la norma oficial mexicana, de forma coherente, puntualiza que se puede producir, elaborar productos derivados de la leche eh, no pasteurizada, pero tiene que estar alineada a sistemas de HACCP, los cuales están establecidos en la norma 251 del 2009. Desafortunadamente, pues los estudios que mencioné anteriormente, pues sugieren que muchas de estas normas no se están cumpliendo, y esto muy posiblemente se debe a que la inversión para la infraestructura y los procesos para cumplir con estos estándares regulatorios, pues suelen ser costosos. Además, también hay cierta controversia, ya que algunos productores afirman que pasteurizar la leche puede afectar la calidad organoléptica del producto final. Y también hay cierto desconocimiento por parte de los productores de todas estas prácticas de buenas destinadas a la inocuidad. Entonces, se han establecido o se han sugerido diferentes estrategias para incrementar la inocuidad en los quesos artesanales. Dentro de ellas, la que a nosotros nos ha llamado mucho la atención es el estudio y la caracterización y estandarización de los diferentes tipos de quesos mexicanos. Y en ese sentido es donde nuestro grupo de trabajo pues ha puesto mucha atención y ha hecho énfasis en los últimos años, tomando en consideración que dentro de los quesos, dentro de las bacterias que se encuentran en los quesos artesanales, se han reportado muchas bacterias que pueden ser consideradas como seguras, principalmente bacterias de los géneros lactobacilos, lactococos y pediococcus. Estos microorganismos tienen la capacidad de producir diferentes compuestos antimicrobianos, los cuales pueden actuar por diferentes mecanismos para promover la lisis de las bacterias no deseadas. Inclusive hay otros microorganismos que, aparte de hacer esto, tienen la capacidad de implantarse a nivel del sistema digestivo, ahí utilizar los sustratos que llegan en el lumen intestinal para producir diferentes compuestos antimicrobianos, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta, los cuales pueden eliminar bacterias patogénicas. Esto no solamente a nivel intestinal, sino también en la matriz alimentaria. Esas bacterias también pueden adherirse al epitelio intestinal y ahí promover la absorción de nutrientes, mientras que inhiben la absorción de compuestos toxigénicos. Esas bacterias también pueden promover el crecimiento de las células a nivel epitelial, eliminando algunos problemas de úlceras, y también pueden ayudar promoviendo la reducción de procesos inflamatorios a nivel gastrointestinal. Por otro lado, este tipo de bacterias pues también pueden, al momento de adherirse, funcionar como barreras biológicas contra microorganismos patógenos. Y de esta forma se ha asociado a esas bacterias con diferentes efectos benéficos en la salud, como reducción de enfermedades inflamatorias, enfermedades metabólicas, inclusive hasta el cáncer. A este tipo de microorganismos se les conoce como bacterias probióticas y se definen como microorganismos que deben llegar vivos al sistema digestivo. Esto quiere decir que deben de tolerar su paso a través del sistema digestivo, de las condiciones adversas. Deben de administrarse en dosis efectivas, es decir, dosis bien documentadas, donde se encuentre el efecto benéfico. Y también es muy importante entender que los efectos benéficos de una bacteria no son extrapolables a otra, aunque sean genéticamente muy relacionadas. Por lo tanto, es muy importante estudiar a cada especie y a cada género de bacteria. Hay algunos lineamientos que nos ayudan a esto. Principalmente se agrupan en 4 diferentes criterios: criterios de seguridad, criterios tecnológicos, de funcionalidad y de probiosis. En ese sentido, nuestro laboratorio pues, ha tomado la iniciativa de aislar diferentes microorganismos de quesos artesanales o de las matrices durante el proceso de elaboración de estos quesos. Actualmente tenemos más de 862 cepas aisladas, de las cuales 83 han sido identificadas. Esos trabajos pues, han sido gracias a estudiantes como Néstor, Priscilia, perdón, se me olvidó el nombre de nuestro estudiante, ahorita me acuerdo, Lucio. Y estas bacterias nosotros las hemos utilizado para fermentar diferentes sustratos y evaluar sus diferentes bioactividades. Pero también lo que hemos hecho es utilizar a la bacteria per se para caracterizar su potencial probiótico.
En ese sentido, pues les voy a poner un ejemplo de lo que hemos hecho. Paul, él lo que hizo fue caracterizar todo el proceso del queso cocido, la composición química de este queso y la calidad microbiológica. Para eso, fuimos a una localidad al norte de la ciudad, cercana a la frontera con Estados Unidos, y ahí muestramos 4 productores de quesos artesanales. Paul logró documentar todo el proceso de producción del queso artesanal y definió que era un queso semiduro de grasa media, tipo pasta filata. También determinó que la composición es muy variable y esto pues tiene lógica. Y también determinó la composición, la calidad microbiológica del queso. Ahí encontró que existían cepas del Lactobacillus, Lactococcus, aunque también se encontraron algunas bacterias coliformes. No se encontró Staphylococcus aureus ni tampoco la toxina que este microorganismo produce, lo cual es bueno. Posteriormente, Priscilla aisló 18 bacterias acidolácticas a partir de este queso y las identificó utilizando técnicas de biología molecular. Después, Lourdes lo que hizo fue evaluar el potencial probiótico de esas 18 cepas, evaluando su capacidad de resistir el proceso gastrointestinal, evaluando también su capacidad de coagregar, su capacidad de degradar mucina, su capacidad de producir efectos hemolíticos, y también evaluó el perfil de susceptibilidad a antibióticos. Además, también vio su capacidad antagónica contra bacterias presentes en los quesos o bacterias que se utilizan como referencia. Y a partir de estos estudios, ella preseleccionó de esas 18, 13 bacterias. Esas 13 bacterias posteriormente les evaluó algunas propiedades tecnológicas como su capacidad de actividad beta-galactosidasa, su capacidad de resistir bajo diferentes condiciones de temperatura, inclusive de liofilización, y además también evaluó la capacidad de esas bacterias para inmunomodular utilizando un modelo murino. A partir de los resultados de estos segundos ensayos, se seleccionaron cuatro cepas. A estas cepas, Cecilia lo que hizo fue evaluar la estabilidad fenotípica después de 100 subcultivos y ver cómo afectaba las diferentes propiedades de la bacteria. Ahí encontramos que algunas de estas propiedades se veían afectadas para algunas de ellas. Por ejemplo, la capacidad de producir exopolisacáridos se aumentaba para la J23, pero se reducía para las otras bacterias. Su capacidad antioxidante también se aumentaba. Su capacidad de regenerar mucina o su actividad hemolítica no se modificaba, y esto es bueno. Su capacidad de fermentación tampoco se modificaba, aunque su actividad proteolítica sí se veía mejorada para el caso de estas 3 especies. También evaluamos la capacidad de transferir la resistencia a antibióticos de estos microorganismos. No se encontró ninguna capacidad de transconjugar, es decir, no transfieren esta capacidad, lo cual es bastante bueno. Y posteriormente, Isidro y Cecilia hicieron un análisis in sílico para buscar determinantes genómicas asociadas con la bioseguridad de estas bacterias. En ese sentido, pues se buscaron genes de resistencia a antibióticos, factores de virulencia, elementos móviles, la posible síntesis de compuestos tóxicos, se asignaron algunas rutas metabólicas y además también se estableció la presencia genética de presencia de genes asociados al perfil probiótico. Los resultados mostraron que no se detectó ninguna secuencia de resistencia a antibióticos, lo cual confirma lo que ya habíamos evaluado in vitro. También no se encontró ningún gen relacionado con virulencia. También no se encontró ningún gen que estuviera asociado con la producción de aminas biogénicas o algunas otras toxinas. Y también se determinó que había ciertos genes asociados con el perfil probiótico, como su capacidad para sobrevivir y adherirse a diferentes superficies. Posteriormente, Ceci evaluó ya la bioseguridad de estos microorganismos, pero utilizando un modelo in vivo, y en este caso nosotros utilizamos el modelo de la Anastrefa ludens. Aquí ella estableció 2 experimentos. En un experimento se trabajó con moscas adultas y en el otro experimento se trabajó con larvas. Se evaluó tanto el efecto de la administración de la bacteria en su capacidad en su mortalidad, en su vida media
y en su capacidad de moverse, su capacidad de locomoción. Para esto, nuestra bacteria se contrastó contra una bacteria probiótica ya bien establecida, en este caso de la empresa BioGaia. Y en el caso de las larvas, se evaluó aparte la duración del estadio de pupa, el número de recuperación de las pupas, el peso, cuántas emergían a ser adultas, su morfología, entre otros parámetros. Al final del primer experimento encontramos que no había un incremento en la tasa de mortalidad, lo cual indica que nuestras bacterias no están matando a las moscas. También inclusive se aumentó la vida media por la administración de nuestras bacterias, inclusive comparado con el probiótico comercial. Aquí lo curioso fue que los machos, que las hembras mostraron mayor longevidad que los machos. No sabemos exactamente por qué es esto. Y también encontramos que la administración de nuestra bacteria podía disminuir el tiempo de escalamiento hasta un 59%. Y esto se asocia con efectos positivos que están relacionados con el envejecimiento neuronal y con el estrés oxidativo y los efectos antiinflamatorios. También no encontramos un efecto en las pupas recuperadas. Sí encontramos un aumento de peso en las pupas que fueron tratadas con nuestras bacterias, a diferencia de las que se fueron tratadas con la bacteria probiótica comercial. Esto es bueno porque nos indica que nuestra bacteria está ayudando a que haya un mejor aprovechamiento de los alimentos por la pupa, y esto pues se ve reflejado en la duración del estadio de pupa. También no hubo un aumento en la eclosión de adultos. En la proporción de machos también hubo un efecto por parte de nuestra bacteria, y muy importante también se vio aumentada la capacidad de vuelo de nuestras bacterias. Entonces la conclusión de estos estudios nos indican que no hay ningún efecto relacionado con toxemia o septicemia con esta bacteria, y que nuestra bacteria presenta un perfil de bioseguridad equiparable al de una cepa comercial. ¿Qué nos falta por hacer? Pues nos falta llevar esto a estudios clínicos donde podamos probar la seguridad de estas bacterias. Aquí pues nos hacen falta estudiantes. Si hay alguien interesado, pues bienvenido. ¿Qué otra cosa nos falta por hacer? Nos falta probiotizar, es decir, utilizar esas bacterias que se aislaron del queso para después incorporarla al mismo queso, y de esta manera mejorar la inocuidad. Como ya sabemos que son bacterias seguras y sabemos que tienen la capacidad de competir contra otros microorganismos, este fenómeno se le llama probiotización. Entonces lo que nos hace falta es hacer este fenómeno de probiotización con el mismo queso y con otros quesos artesanales. Esto ya lo hemos hecho nosotros aislando bacterias de algunas fuentes vegetales e incorporándolas a la misma fuente vegetal para elaborar productos fermentados, y hemos cooperado también con otras instituciones para probiotizar, por ejemplo, aceitunas. Entonces estamos en esto. Y bueno, como reflexión final, es que parte del secreto de la calidad e inocuidad de un queso pues se encuentra dentro de su universo interior, es decir, con las bacterias que conforman la microbiota del queso, y pues caracterizar estas bacterias en su funcionalidad pues nos ofrece una oportunidad para mejorar la competitividad de este tipo de quesos, para preservar su tradición y sobre todo para asegurar la calidad y seguridad de estos quesos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias Adrián por tu plática, por tu charla, una excelente presentación. Y vamos a abrir ahora la sesión de preguntas y respuestas. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Me interesaría saber qué medidas se pueden tomar para reducir la contaminación de Clostridium butyricum en leche para la obtención de quesos de calidad. En lo posible, medidas que sean factibles para productores de queso artesanal. Ok. La pregunta es, ¿en la producción del queso o ya en el queso? No entendí bien. Medidas que se puedan tomar para reducir la contaminación de Clostridium butyricum en leche para la obtención de quesos de calidad. Leche destinada a quesería. Bueno, es muy difícil controlar la presencia de Clostridium en la leche, porque son bacterias esporuladas. Entonces, estas bacterias pueden fácilmente llegar a la leche. Se pueden utilizar algunos compuestos antimicrobianos producidos por algunas bacterias,
para poder destruir estas esporas. Ya una vez que llegaron a la leche, lo que yo sí recomendaría definitivamente es no producir quesos que vayan a ser almacenados en condiciones anaeróbicas, es decir, en condiciones empaquetados al vacío, porque esto va a favorecer el desarrollo de este microorganismo y la producción de su toxina. Entonces, mis recomendaciones serían en ese sentido. Hay otros procesos que también se pueden aplicar, nada más que son caros. Por ejemplo, hay algunas ultracentrifugaciones que se pueden hacer a la leche para eliminar estos microorganismos, nada más que pues, se requiere el equipo necesario. También se pueden utilizar algunos filtros. He leído que se utilizan para procesar la leche y eliminar este tipo de esporas, pero son procesos caros. De acuerdo. Hay una segunda pregunta que me parece importante, también conocer tu opinión. Dice quien te pregunta que mencionas que la norma dice que se pueden elaborar quesos con leche cruda siempre y cuando se trabaje bajo el sistema HACCP. Ujú. ¿Consideras que los pequeños productores, y te hace una connotación que son muchos, Ujú, siguen ujú. el sistema HACCP en queserías artesanales, como en Tabasco o Chiapas y otros estados del país? No, definitivamente, y creo que lo comenté en la presentación, definitivamente hay evidencia pues, de presencia de microorganismos patógenos en diferentes productos. Yo solamente les presenté un ejemplo de ellos. Esto pues, nos indica que efectivamente que estos productores no están siguiendo las reglamentaciones, no se están apegando, y como lo decía en la plática, pues mucho tiene que ver con los costos de implementación de estos sistemas. Por otro lado, también la resistencia que hay por parte de ellos a aplicarlos. Y, y como lo decía también, pues muchas veces no es que no quieran, sino no saben cómo implementarlos. Y ahí pues a lo mejor nos haría falta a nosotros como instituciones educativas, pues acercarnos más a ellos para apoyarlos en ese sentido. De hecho, pues es mucho de lo que estamos haciendo en la red QuesArte actualmente, ¿no? Así es, yo creo que eso es un punto importante, que un objetivo primordial de la red QuesArte es precisamente cumplir con una asignatura que tiene que ver con educar, pero educar de una manera que sea entendible, Así porque es. muchas veces sucede que queremos educar a nivel técnico pensando que todos entienden el lenguaje técnico, y precisamente es todo lo contrario, ¿verdad? Todavía seguimos siendo privilegiados quienes tenemos acceso en primera a la educación formal, es decir, estudios técnicos, estudios a nivel licenciatura y ni lo digamos a nivel posgrado. Pero también hay que considerar que muchas veces la educación continua o la educación en programas cortos, pues también se vuelve no accesible a la que sería artesanal, ¿verdad? Entonces necesitamos escuelas de campo, necesitamos científicos que quieran ser extensionistas, o como dijeran por ahí, más territorio, menos escritorio, porque realmente desde ese punto de vista, pues no hemos logrado llegar a alcanzar sobre todo a este tipo de actividades, ¿verdad? Así es. Muy bien, hay otra, bueno, hay felicitaciones, excelente presentación, una amplia investigación. ¿Por qué no utilizaron cultivos de células para ensayar la toxicidad de las bacterias propuestas como probióticos? Es menos complicado que las moscas de la fruta. Ciertamente es menos complicado, pero también es un modelo que nos da menos información. La intención siempre es acercarte a lo más parecido al humano. En este caso, la mosca comparte genéticamente un 99% de información genética, lo cual lo hace un modelo excelente para este tipo de estudios. Y sobre todo que si nos queremos apegar a las 3 Rs que actualmente se están utilizando mucho por los comités de bioética, pues pensamos que es un modelo muy bueno y nos arrojó muy buena información. Entonces, la línea celular, pues sí, efectivamente puede ser un poco menos complicada, pero también está más alejada a la realidad. Sí, de hecho, yo creo que va junto con pegado el comentario, porque dicen posteriormente a la pregunta que ya te hice, de acuerdo a tu experiencia, las pruebas probióticas en moscas fue realizada en otras bacterias además de la J23.
¿Es factible usar estos insectos en reemplazo de animales de bioterio? ¿Está aceptado este modelo? Ujú. Sí, sí, ahora sí que la respuesta es sí a todas las preguntas que hacen. Sí, se utilizó una bacteria, comparamos contra una probiótica, una bacteria probiótica comercial, una bacteria muy reconocida, de las que están más estudiadas. De hecho, fue la intención, pues, para poder medirnos cómo estaba nuestra bacteria contra algo que ya está bien reconocido. El modelo, precisamente ahora, se están manejando mucho irnos hacia ese tipo de modelos. No solamente, no es el único, existen también los nemátodos, existen también los peces, el pez cebra. O sea, hay muchos modelos que se están utilizando actualmente tratando de precisamente reducir el uso de animales más grandes, ¿no? Como ratones. Entonces, el modelo de la mosca ha sido ampliamente documentado para evaluar cuestiones de microbiota. Nuestro estudio, en este sentido, sí está picando piedra porque particularmente esta mosca no había sido utilizada, pero nosotros logramos validar tanto que publicamos el artículo, ya está publicado y está aceptado que nuestro modelo sí es fiable. Y de hecho, en ese sentido, pues afortunadamente, como los resultados fueron muy interesantes, las personas con las que colaboramos nos están pidiendo que sigamos haciendo estudios. De hecho, si se dieron cuenta, por ahí comentaba yo que la aplicación de nuestra bacteria mejoró el peso de las larvas. Entonces, esto quiere decir que esta bacteria puede implantarse a nivel digestivo del animalito y favorecer su crecimiento. Entonces, por ahí hay una vertiente muy interesante de investigación. Gracias. Hay otra pregunta que dice que ¿qué opinión o qué comentario puedes hacer en relación a los quesos que se le agrega algún ingrediente adicional como nuez, jalapeño, pimiento u otros ingredientes? Quiero pensar que va en sentido de la inocuidad de la adición de ingredientes. Ujú. Sí, bueno, siempre adicionar algo extra a la matriz, pues conlleva la probabilidad de que estemos metiendo algún contaminante, ¿no? Entonces ahí va a depender mucho del tratamiento que se le dé a este ingrediente nuevo que se le está adicionando. Nosotros en particular tenemos experiencia ya adicionando, aparte de lo convencional, Jamaica y Huauzontle. Y hasta ahorita nuestra experiencia pues ha sido muy positiva porque se puede aumentar la funcionalidad del queso desde diferentes puntos de vista, además de que estos sustratos pueden funcionar como prebióticos para el crecimiento de bacterias benéficas dentro del mismo queso y sin generarnos algún problema de inocuidad. Entonces es posible siempre y cuando se tomen las medidas apropiadas para reducir los puntos de contaminación. Y dice que si podrías platicar sobre el ensayo clínico que se pretende realizar con los probióticos, si pudieras ampliar un poquito más la información hasta donde sea posible, porque todavía es un estudio en Ujú. proceso, entonces lo que puedas platicarnos al respecto. Sí, bueno, aquí es lo más importante y lo primordial es que tenemos que pasar por un comité de bioética. Eso es súper importante. Entonces, lo que se pretende es administrar la bacteria. Aún estamos en proceso de decisión si hacerla libremente, es decir, administrar directamente la bacteria o introducirla en alguna matriz alimentaria para poder lograr que la bacteria llegue a donde tiene que llegar y a partir de ahí evaluar diferentes parámetros. Normalmente lo que se miden son cuestiones de translocación bacteriana. Eso se mide a través de pruebas de permeabilidad intestinal. También estamos pretendiendo evaluar el efecto sobre parámetros bioquímicos del individuo. Se tienen que utilizar forzosamente tres concentraciones diferentes, una muy pequeña, una intermedia y una muy alta. Y pues básicamente lo que estamos evaluando, ¿no? Y también, aprovechando el viaje, pues nuestra intención también es ver el efecto benéfico de la bacteria. Y en este caso nosotros estamos pretendiendo evaluar cuestiones asociadas con problemas de salud mental, particularmente depresión, ansiedad, deterioro cognitivo. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta. Este tema siempre genera la pregunta que te voy a plantear.
y dice que si consideras que es importante reforzar las buenas prácticas de higiene durante toda la cadena de producción de los quesos, así como las buenas prácticas de manufactura, y lo ideal sería que todos los productores las implementen de acuerdo con las leyes vigentes que mencionó. ¿Cuál es tu postura con respecto al sabor y calidad entre un queso tradicional elaborado con leche cruda y uno que se elabora con leche pasteurizada? Sí, bueno, definitivamente cualquier trabajo que se haga en pro de mejorar la inocuidad siempre es bien recibido. Esto está relacionado con el reforzar las buenas prácticas. Esto es importante. Creo que lo primero es implementarlas, poder implementarlas a todos los niveles y en todos los puntos de la cadena de producción y después reforzarlas. Entonces sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo con que hay que hacer trabajo en ese sentido y como comentábamos hace un rato, pues en ese sentido, pues estamos haciendo ahí nuestros pininos como red para poder favorecer esto. Y en cuanto a la diferencia de sabor, bueno, sí hay un impacto en el sabor de un producto que he sido utilizando leche cruda y otro utilizando leche pasteurizada, pero por eso la intención, y ahí yo pues dejaba ese punto abierto dentro de los trabajos que nos hace falta por hacer, es lo de incorporar estas bacterias propias de la matriz que se están aislando, reincorporarlas al proceso de producción para favorecer el desarrollo de todos esos aromas y cuestiones sensoriales características del queso. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Un tema muy importante porque hay que ser muy conscientes del tema de las buenas prácticas de higiene, de la higiene en términos generales. Ujú. Y yo nada más quisiera decir que también es muy importante que la higiene se tiene que mantener en todo momento e independientemente de la fuente de la materia prima. Así es. Porque si pasteurizar la leche fuera la panacea de la inocuidad de los quesos, no tendríamos tantos problemas asociados a Ujú. brotes por consumo de queso contaminado que fue elaborado con leche pasteurizada. Ujú. Entonces, hay que tener en alta consideración la higiene antes de la elaboración del queso, durante la elaboración del queso y a posteriori durante la comercialización y almacenamiento del queso, porque como cualquier otro alimento rico en nutrientes, pues es susceptible de contaminarse y por ende causarnos un problema a nuestra salud, ¿verdad? Entonces, creo que también aquí vale la pena considerar, ¿verdad? Que muchos de los brotes que están reportados, sobre todo en nuestros países vecinos del norte, no son de quesos que fueron elaborados con leche cruda, son de quesos que fueron elaborados con leche pasteurizada, pero que fueron deficientes las prácticas de manipulación y almacenamiento posterior a la elaboración del queso. Y bueno, importante que lo consideremos y que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y de hecho, si me dejas ahí Sí, adelante. comentar rapidito, el estudio que les presenté que se hizo hace 2 años en los tianguis de la Ciudad de México, precisamente lo que ellos se dieron cuenta fue que el problema no era en el queso como tal, sino era en la manipulación del queso, ¿sí? Precisamente Así es. complementando lo que tú dices. Ujú, ujú. Bueno, y vamos a hacerte una última pregunta porque ya estamos en el tiempo. Dice, se refieren a una pregunta para el queso artesanal tipo botanero, que me imagino que estamos hablando del botanero que se hace en el centro occidente de México, que si lo has probado y si sabes si hay efecto prebiótico de los ingredientes que son adicionados a la cuajada. ¿No? Sinceramente desconozco cuál es el queso botanero, a lo mejor lo conozco por otro nombre, este, no sé si me lo pueden describir, a lo mejor podría opinar. Es el queso que está adicionado con pimientos, con chile jalapeño, con algunos ingredientes de origen vegetal. Ok. Entonces te preguntan que si sabes, has estudiado al respecto, pues, de la capacidad, del efecto prebiótico Ujú. que, pudieran aportar estos ingredientes adicionales a la cuajada. Ujú. Sí, fíjate que es una pregunta muy interesante, pero muy compleja de contestar.
¿Por qué? Porque los prebióticos son específicos para ciertas bacterias. Es decir, porque el morrón que se le adiciona o el pedazo de aceituna que se le pone pueda favorecer el crecimiento de bacterias lácticas en general, no quiere decir que va a ser prebiótica. Entonces, eso se tiene que estudiar. No. Seguramente hay estudios de la matriz sola, del ingrediente solo, pero ese comportamiento puede variar a la hora de introducirlo a la matriz del queso. Entonces, habría que estudiarlo. Y ahorita a la mente me viene el trabajo de un colega que estuvo haciendo una estancia con nosotros hace un tiempo. Ellos estaban estudiando el efecto del chile sobre las propiedades de la bacteria. Y ahí, dentro de los resultados que me acuerdo que obtuvieron, uno de los que me llamó la atención es que el chile, particularmente la capsaicina, que es componente del chile, generaba modificaciones morfológicas en la bacteria. Y al modificar morfológicamente la bacteria, muy seguramente está afectando sus propiedades funcionales, las cuales también tendrían que estudiarse. Entonces, la incorporación de este tipo de ingredientes pueden ser benéficos para el crecimiento de la bacteria, pero en contra habría que estudiarlo, afectar la funcionalidad de la bacteria, porque también podrían mejorarla, ¿no? Pero se tiene que estudiar. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Adrián por su presentación con nosotros. Y ahí estamos mostrando una constancia que emite el Congreso Internacional CUCAL 17 sobre inocuidad, calidad y funcionalidad de los alimentos en la industria y servicios de alimentación, que otorga constancia al doctor Adrián Hernández Mendoza por su destacada participación como ponente con la conferencia Más allá de la calidad e inocuidad del queso, vehículo importante de microorganismos en composición y origen, en el marco del curso precongreso La ciencia y la tecnología detrás de la elaboración del queso. Esta constancia es emitida el día de hoy, 8 de noviembre de 2024, y está firmada por el presidente del Consejo Directivo de Someica, el químico farmacobiólogo Marco Antonio León Félix, la doctora Patricia Porras Loaiza como coordinadora del Comité Científico de Someica, la doctora Maribel Robles Sánchez, organizadora del CUCAL 17 por parte del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora, y por un servidor como coorganizador también del Congreso CUCAL. Muchísimas gracias, Adrián, te agradecemos el tiempo.